Bueno, buenos días. Vamos a continuar con geometría analítica. Si ustedes recuerdan, en la última sesión estuvimos viendo lo que era la elipse, ¿sí? Allí habíamos hecho una deducción, como siempre partimos de la definición, luego hacemos un gráfico, en base a esa definición hacemos un gráfico, luego hacemos una deducción, en base a ese gráfico hacemos una deducción matemática y llegamos a lo que es la fórmula que representa ese conjunto de puntos. Así que ahora vamos a hablar de otro tipo de curva, que es la hipérbola. Hipérbola, con A y no hipérbole, como dicen por allí, que eso tiene más que ver con la lengua que con la matemática. La hipérbola, su definición dice que es el conjunto de puntos del plano que cumplen con la condición de que la diferencia de las distancias de un punto cualquiera de la hipérbola a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Si ustedes recuerdan la definición de elipse, recuerden que también tienen todo este material en el aula virtual, así que pueden ir y si quieren ver nuevamente la deducción de elipse, pueden hacerlo. Si ustedes recuerdan la definición de elipse, era muy similar. La definición de elipse decía que era el conjunto de puntos del plano que cumplían con la condición de que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos era una constante. Aquí la hipérbola, justamente la definición entonces dice que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Si nosotros graficamos una hipérbola, vamos a ver que tiene una forma similar a esto. Yo voy a marcar aquí algunos puntos, algunas cosas que después vamos a ir viendo de qué se trata, quiénes son esas cosas que estoy marcando, como hicimos en la deducción de la elipse. ¿Sí? A medida que vayamos haciendo la deducción, vamos a ir identificando quiénes son cada uno de estos puntos o estas coordenadas que estamos encontrando. Para graficar una hipérbola se trazan esos 4 puntos, se trazan lo que se llaman las rectas asíntotas. Me parece que el gráfico lo vamos a tener que hacer de nuevo porque no salió muy lindo. Se traza lo que se llaman las rectas asíntotas. Los focos son 2 puntos que también cumplen con la condición de que equidistan del centro, del origen de coordenadas, ¿sí? O sea que, a diferencia de la elipse, la hipérbola, que es lo que estoy dibujando en este momento, es una curva abierta, también infinita. Y los focos, ¿sí?, están hacia afuera, a diferencia de la elipse que estaban dentro de la elipse. Los focos van a estar equidistantes también del centro de coordenadas, lo que vamos a llamar una distancia C también, como habíamos hecho con el caso de la elipse. Es decir, que estos focos van a estar equidistantes del origen de coordenadas a una distancia C del mismo. ¿De acuerdo? Les decía, la definición entonces de hipérbola dice que es el conjunto de puntos del plano tales que la diferencia de las distancias de un punto cualquiera de la hipérbola a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Vale decir que si nosotros ubicamos un punto cualquiera de la hipérbola, supongamos que vamos a ubicar este punto. Ese punto vamos a llamarle M, tiene coordenadas x, y, ¿sí? O sea que aquí tenemos x y aquí tendremos y, tiene coordenadas x, y, ¿sí? La definición me está diciendo que esta distancia es una de las distancias al foco, esta es otra de las distancias al otro foco,
Y si a esto le llamamos, por ejemplo, D' y a esto le llamamos D, ¿sí? La distancia al foco, F, le llamamos D y a esto le llamamos D', o si quieren directamente pongamos MF menos, o vamos a ponerle MF' porque aquí a simple vista MF' es más grande que MF, entonces vamos a poner así, MF menos MF' es una constante. Eso es lo que me está diciendo la definición de hipérbola, ¿de acuerdo? Muy similar a lo que habíamos hecho con la elipse, solo que ahora lo estamos haciendo con la diferencia en vez de con la suma. Para arrancar, entonces, en base, es como les decía, dimos la definición, en base a la definición hicimos el gráfico, en base al gráfico estamos haciendo ahora una deducción. Para arrancar con la deducción, trabajamos en los triángulos rectángulos, vamos aplicando Pitágoras, lo mismo que hicimos con el caso de la elipse. Si queremos saber, directamente no vamos a obviar el D y el D', vamos a trabajar directamente con MF y MF'. Si queremos saber quién es MF, por ejemplo, si aplicamos Pitágoras, fíjense que MF es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este cateto mide C menos X. O sea que si yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos. Esto mide C menos X, me da este pequeño cateto. O sea que tenemos C menos X al cuadrado, ese sería un cateto. Y este otro cateto mide Y, es la longitud del cateto, de ese otro cateto. Y el MF', si queremos encontrar la distancia MF', también al cuadrado, considerando ahora que es la hipotenusa del triángulo rectángulo MXF'. Es decir, estamos trabajando en este triángulo rectángulo. Si ahora nos fijamos, este cateto mide X más C. Esta longitud es C y esta es X, por lo tanto, ese es el cuadrado de ese cateto, y este cateto también mide Y. Si aplicamos la definición, entonces podríamos poner que raíz cuadrada de MF', o sea, de X más C al cuadrado más Y al cuadrado menos, ahora, la raíz cuadrada de MF, o sea, C menos X al cuadrado más Y al cuadrado, tiene que ser igual a 2A. Si ustedes se fijan, estamos arrancando de una ecuación que es muy similar a la que arrancamos en la elipse. Yo voy a dejar la demostración aquí. Los pasos algebraicos son más o menos los mismos, son muy similares, quiero decir, a los pasos algebraicos que hemos hecho para llegar a la deducción de la elipse. Recuerden que lo que hacíamos era intentar ir eliminando estos cuadrados, por lo tanto arrancaríamos, pasamos sumando esta raíz cuadrada, elevamos al cuadrado y vamos desarrollando los binomios y vamos tratando de eliminar las raíces cuadradas. Ese sería el procedimiento que tenemos que ir siguiendo para tratar de llegar a la ecuación. Y a lo que vamos, donde se va a plantear la diferencia, por lo tanto aquí voy a dejar puntos suspensivos y los voy a invitar a que ustedes vayan tratando de hacer los mismos pasos algebraicos que hemos hecho en la elipse. Hay una diferencia, cuando lleguemos, vamos a llegar a un punto del desarrollo, si ustedes recuerdan, pueden ir al video para verlo, si ustedes recuerdan, en un momento del desarrollo de la elipse llegamos a decir que aparecía me aparecía el C ahí en la ecuación de la elipse, que en realidad después lo reemplazábamos por un B porque decíamos que era un número negativo, entonces le poníamos menos B al cuadrado, lo reemplazábamos y ahí aparecía la ecuación de la elipse. Acá vamos a tener que hacer una consideración parecida. Yo les voy a decir cuál es la consideración que tienen que hacer para que ustedes puedan llegar. Van a tener que hacer una consideración parecida teniendo en cuenta las propiedades del triángulo también, propiedades de los triángulos, pero en este caso, la propiedad que dice que la resta de dos de las longitudes de dos de sus lados siempre es menor que la longitud del lado que queda. Si hacemos un poco de memoria, fíjense
las diferencias que hay entre la elipse y la hipérbola. En la elipse dijimos que la propiedad que aplicábamos al triángulo era que la suma de dos de sus lados era mayor que el lado restante. En la hipérbola lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad que dice que la resta de dos de sus lados es menor que el lado restante. Entonces, fíjense, la definición de hipérbola me está haciendo la resta de dos lados. Está haciendo la resta de este lado menos este lado. MF' menos MF. Esa es la definición, ¿sí?, de hipérbola. Y el lado restante es este. C es 2C, ¿sí? Porque ves el lado, ahora vamos a trabajar en este triángulo rectángulo, MFF', perdón, en este triángulo que no es rectángulo, MFF', ¿de acuerdo? Como estamos trabajando en ese triángulo, aplicando la propiedad que dice que la diferencia de dos de sus lados es menor que el lado que me queda, quiere decir que la diferencia entre este y este, o sea, MF' menos MF, es menor que este lado que me queda, que mide C más C, o sea, 2C. ¿De acuerdo? O sea, la propiedad que estamos aplicando es que 2A va a ser menor que 2C. ¿Sí? Con esta propiedad vamos a seguir haciendo la deducción.